Bienvenidos, gente bonita de internet, a un nuevo episodio de la cápsula de escape. Gracias por treparse y dar este viaje con nosotros. En esta ocasión no vamos a hablar de un tema en particular, sino que vamos a estar platicando entre puros cuates sobre cómo fue nuestro acercamiento a la cultura geek. Comenzamos. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Hoy vamos a platicar de puras ñoñadas. Puras ñoñadas, puras cosas bonitas, puras cosas que nos calientan el corazón, ¿a poco no? Sí. Así que bueno, tenemos Arturo Leo, yo soy Flash. No, y hoy tenemos invitado, mi querido Arturo. Le queremos dar la bienvenida a mi querido Alejandro Solís Wong. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias chicos. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que me invitaran aquí a ese programa. Excelente, qué bueno, Alex, que te pasas por este espacio. Pues para darnos una platiquita, más que nada va a ser un repaso así rápido, breve, en el que le vamos a explicar a la banda, pues, de dónde nace este gusto, ¿no? O de dónde viene nuestro afecto por todos estos productos de la cultura popular. Antes que nada, nos gustaría, Alex, que te presentes un poquito, que nos platiques qué estás haciendo, en dónde te pueden encontrar la bandita. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de poder estar aquí, valga la redundancia. Me llamo Alejandro Solís Wong, pero bueno, todos me conocen como Alex Wong. Tengo dos plataformas, Geek and Freak 91, que está a través de YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, y otra que es prácticamente el podcast, que también ya tuvimos hace unos días el gusto de poder coincidir con un programa que se estrenó justamente grabado con Tres Pies al Gato, que es Red Room Más Allá del Resplandor. Y esta plataforma está en Spotify. El canal se llama Charlando con un Geek de los 90s. Entonces son las dos vertientes del canal, Geek and Freak 91 y Charlando con un Geek de los 90s. Y ahí pues pueden encontrar todo lo que es cultura pop, cine, arte, videojuegos, música, un buen de cosas, ¿no? Por así decirlo, para todas las edades, y la intención es unir generaciones, conectar generaciones. Todo lo vintage con todo lo nuevo. Muy bien, mi querido Alex. Y bueno, para entrar en materia, a ver, ¿cómo fue tu primer acercamiento con lo que es, bueno, ahora la llamada cultura geek, ¿no? Dígase, no sé, cómics, películas, libros. ¿Qué es lo primero que te acuerdas a lo cual te acercaste? Bueno, yo desde que fui muy pequeño fui muy antisocial. Al principio era muy antisocial y me reservé mucho justamente en el tema de los libros, las películas, todo lo que tuviera que ver también con videojuegos. Y justamente mi papá me empezó a adentrar en todo ese mundo justamente. Él no puedo decir que era un geek, pero sí le gustaba el cine de terror. Entonces es muy raro que un papá le ponga a su hijo a los 4 años a leer la novela de eso, y le ponga a los 5 años a ver El Exorcista, y le compre videojuegos para alimentar su ego geek, ¿no? Y aparte mi papá era de comprarnos libros y ponernos a leer. Entonces, mucho de la cultura pop en mis orígenes no comenzó como un gusto de, quiero ver quién es el personaje más famoso de la música o así. No, todo empezó con la historia de México, porque realmente él, como parte de mis estudios, me compraba enciclopedias donde yo podía conocer historia de México, historia universal, y a partir de ahí me empezó a gustar mucho toda la cultura general. Y a partir de ahí fue que empecé, pues, no sé, compraba un videojuego y estudiaba cosas sobre el videojuego. Escuchaba una canción y buscaba el álbum de quién cantaba esa canción, ¿no? Entonces, me gustaba ir más allá. Y todo empezó con el género del terror. Creo que puedo decirlo que por ahí fue donde empezó todo. Ok. Y tú, mi querido George, a ver, ¿cómo fue tu acercamiento hacia todo lo que fue la cultura popular? Mira, fíjate, a mí me tocó yo soy hijo de los 80, o sea, yo nací en 1978. Me tocó crecer con el Canal 5, güey, en la época gloriosa del Canal 5, en donde veías caricaturas como Los Cuatro Fantásticos de 1967, El Hombre Araña más o menos de la misma época, obviamente los Superamigos, aquí les ponían los superhéroes, pero era el Marvel Action Hour, en donde pasaban caricaturas, güey, porque eran, pues, escenas del cómic animadas, güey. Sí, era de esas que se volvían como robotcito, ¿no? Frame por frame y Entonces, de ahí no era muy lejos
o no era muy difícil pasar a otras cosas en el medio impreso. O sea, de repente mi papá se dio cuenta de que me gustaba el Hombre Araña y me empezó a comprar los cómics y al principio él me los leía, güey, cuando yo no sabía leer. Todos los que habrán crecido en esa época saben de la oleada que fue G.I. Joe, Transformers, Mask, posteriormente las Tortugas Ninja, toda la influencia de la televisión en aquel entonces. Pero, por ejemplo, los videojuegos, pues yo tuve Atari, bueno, tuve Intellivision en realidad. Y nunca conecté mucho con los videojuegos hasta que conocí Double Dragon en la ciudad de Guadalajara, güey. O sea, lo jugué y me enamoré de los videojuegos. Yo estoy seguro que mi papá hubiera querido que nunca hubiera entrado a ese local de maquinitas, güey. Ok. Y ya después, bueno, o sea, me seguí leyendo cómics, aunque era un tanto difícil tener acceso al cómic. Había que andarlo pescando en el puesto de revistas y curiosamente con el que me enganché como chavito, aparte del Hombre Araña y Batman, fue con uno nacional que se llamó Karmatron y los Transformables. Pero, por ejemplo, después me voy a vivir a la ciudad de Chihuahua y pues Karmatron no llegaba hasta allá, güey, así. Seguías leyendo, pero tenías el contacto con ciertas publicaciones gringas porque llegaban más fácil. Entonces era más fácil por medio de la prensa, que era lo que te vendían allá. Eran, pues, librerías. Y conseguías el Amazing Spider-Man, pero por decirte, un día conseguías el 365 y el siguiente mes conseguías el X-Men 214 y el Capitán América 624, cabrón. O sea, no había una continuidad, leías lo que te llegaba, güey. Ese ejemplo que acabas de poner a mí me lo asocio mucho con mi historia porque yo en otras pláticas he comentado que creo que mi gusto fue justo una unión entre el medio y a lo mejor las personas que te rodean, ¿no? Y en mi caso, bueno, empecé un poquito parecido con Alex, con el tema de que también mi papá fue una persona que él también era muy curioso y él también le gustaba saber mucho de la cultura de su época. Él no tanto por historias de cómics, él nunca fue de eso, pero sí era muy fanático de las ondas paranormales, del ocultismo, de cosas así. Pero fue hasta que yo llego a la Ciudad de México y más o menos como a los 10 años, bueno, llego a los 10 años a la Ciudad de México, pero como hasta los 12 fue que te conozco, mi querido Flash, y tú ya traías ese gusto, ¿no? Por los cómics, por los videojuegos. Yo por los videojuegos también ya, pero a lo mejor el cómic pues me era un poquito más ajeno porque, bueno, yo en la ciudad de Aguascalientes donde vivía, como bien dijiste de Chihuahua, güey, pues tampoco no había tantas cosas, era muy complicado conseguirlo. Pero ya cuando llego a la Ciudad de México y te conozco y conozco pues, también a nuestro querido amigo Carlos, pues fue que me pega ese gusto, ¿no? Por los cómics. Pero también platicábamos, mis queridos Flash, del entorno, que a lo mejor antes no caíamos en cuenta de lo importante o de lo valioso y privilegiados que fuimos al haber estado viviendo en un lugar donde tuvimos mucho acceso a todo este tipo de productos, ¿no? En tu caso, Alex, cuando tú estabas más chavo, más chiquito, ¿tenías acceso, aparte de lo que era de tu casa, tenías acceso a otro tipo de productos? No sé, dígase, pues tiendas de cómics, jugueterías, no sé, arcadias, que en nuestra época pues sí se usaban más. Uy, o algo. Sí. ¿O de dónde continuaste con todos estos gustos? Pues cerca de mi casa justamente había como un local grande y ahí era como un centro arcade. Y ahí comenzaron a colocarse los famosos networkings, justamente antes de que fueran las internets oficiales, los café internet. Empecé a ir a los networkings a jugar pues, los juegos clásicos, el Age of Empires, los Sims. Todavía me acuerdo que empezaba a ir. Había unos juegos muy curiosos que eran de MS2 de las computadoras. Y había uno que me encantaba, que era el primer Prince of Persia, por ejemplo. Entonces, pues imagínate, llegabas a esos arcades, veías las maquinitas jugando el SNK, el de King of Fighters, Metal Slug. Y aparte también, justamente al lado de ese local, estaba un videoclub. Lo que antes no era ni siquiera Blockbuster,
no era ni siquiera otra marca convencional, era un videoclub El de esos. barrio, ¿no? El de la esquinita. El de barrio de los colores verde, azul y rojo. No me acuerdo cómo se llama esa marca, pero justamente era un local enorme y tenía películas hasta de bajo presupuesto. Seguramente ha de haber sido un Videocentro. Sí. Era un videocentro, justamente. Y pues además de todo eso también, al lado por decir unas cuantas cuadras, estaba el cine. Teníamos el cine. Antes eran los famosos Lumière. No había como las plazas comerciales. Entonces estaba el Lumière, donde podías irte a meter, donde había permanencia voluntaria, donde había intermedios. Entonces pues, todo eso alimentó mi curiosidad. Y pues yo también crecí en la época de Canal 5. Digo, a lo mejor no soy tan vintage, por ejemplo, como aquí mi estimado George, porque soy de los 90s, pero pues sí crecí con el apogeo también tal vez del Canal 5, ¿no? Que te pasaban, pues no sé, otro rollo en la televisión, que te pasaban eso cada Halloween, que te pasaban El Exorcista, que te pasaban Chucky, ¿no? Entonces, pues justamente empecé así y afortunadamente de niños, mi hermano y yo tuvimos como la bendición, la oportunidad de que nuestros padres pues les iba bien y nos compraban los videojuegos que queríamos, además de que teníamos primos que eran bien gamers y bien geeks. Entonces pues con ellos empezó el fandom de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco. Entonces pues era un gustazo ir a verlos porque pues nos metíamos en todo ese rollo. Y también teníamos el famoso acercamiento con las enciclopedias. Antes nos pasaba un señor vendiendo unos discos de así como de para multimedia, y eran discos antes de que estuviera el internet, donde pues obviamente habían fotos, videos de Dragon Ball, la Encarta, ¿no? Había la Encarta, entonces todo eso pues Ajá. te pegaba en la curiosidad y pues a partir de ahí nació todo ese amor, ¿no? Mira, yo platicaba hace rato con Flash fuera de cámara y comentábamos, para retomar el tema de la ubicación en la que estuvimos. Flash y yo estuvimos viviendo en una calle del pueblito de Joco, pero bueno, ya era una calle bastante bonita, era Cerrada de Popocatépetl se llama, pero ya daba justamente a lo que era, pues que era Avenida Popo, ¿no, Flash? Sí. Es la calle que desemboca Avenida Popocatépetl. Para que se den una idea, es en donde está ahorita el Autocinema Coyote, ¿sí? Al lado están ya unas U-Store, unas de estas bodegas, ¿sí? Y Arturo vivía en unos departamentos al lado y yo vivía en una privada pegada a esos departamentos. Fíjate, sí. no estábamos tan lejos, porque nosotros estábamos en lo que era Municipio Libre, justamente pegándole a Portales, pero el videocentro que yo iba era el que estaba al lado del puente de Municipio, y justamente me quedaba ahí súper cerca porque yo vivía prácticamente del otro lado. Entonces ahí pues había arcades, había videocentro, estaba el cine cerca, estábamos prácticamente en la misma zona. O sea, ajá, mínimo unos 15 minutos en camión, pero sí, justamente ahí había muchas cosas de ese tipo. Mira, algo que a nosotros nos tocó muy padre, y yo lo agradezco enormemente, porque en el punto donde estábamos, cruzábamos la calle y estaba Avenida Universidad, que si bien no es lo que es ahorita, pero también estaba bastante padre. Y ahí, bueno, estaba el cine, pero también había un local de arcades que no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Flash, cómo se llamaba. Uno que cruzabas el puente y justamente antes de la entrada principal, a un ladito, estaba un local de arcades que también pues llegamos a ir varias veces, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, cruzábamos Plaza Universidad y estaba lo que para nosotros era nuestro templo, ¿verdad, mi querido Flash? Llegábamos a Comic Castle, mano, que hoy lo debe las generaciones más jóvenes lo debe de ubicar como fantástico, pero no estaba ahí, estaba en Plaza Trico, en donde hoy bueno, sí, está el local de los pollos, ¿sí? Ahí, en esa plaza, era inconfundible, porque había un letrero gigantesco pintado en uno de los edificios de departamentos que decía, aquí es Comic Castle, y venía un Superman dibujado, bueno, replicando el dibujo de Dan Jurgens. Ahí estaba, y bueno, era el paraíso, güey, porque aparte en esa plaza tenías también
las maquinitas de Level One que estaban, Ajá. estaban dentro de esa plaza, pero en un piso de arriba. Ajá. Sí. Sí, pero arriba, porque me acuerdo que Comic Castle era un sótano. Sí. ¿No? Y luego estaba el local de pollos y arriba el Level One. ¿Tú lo conociste, Alex? ¿Llegaste a ir a ese lugar? Sí, digo, no con ese nombre, pero sí. Ajá. De hecho, es el que está justamente ahí por Plaza. Y sigue ahí, ese lugar, sigue vigente. Ok. Digo, no sé qué tanto haya cambiado, pero sí sigue ahí. Sí lo conocí. Y también justamente había otro, bueno, a lo mejor no es de la zona, pero había algo similar justamente ahí como pegándole a Metrobús, a lo que ahora es Metrobús La Joya, sobre Insurgentes. También había una tienda así y era muy grande porque tenía arcades, tenía cómics, tenía pósters, y justamente de ahí unos chavos que atendieron muchos años ahí se pasaron a lo que ahora es la Friki Plaza, que ahora la Friki Plaza pues es prácticamente uno de los lugares más conocidos aquí en México, ¿no? Donde se tiene todo ese, Okay. Donde va mucha gente Okay. geek a comprar sus cositas. Oye, pero a ver, yo no sé, o a lo mejor no conozco tantas tiendas, pero lo que vivimos ahí en Comic Castle pues estaba genial, ¿no? Porque era un lugar enorme, o sea, era un sótano así enorme, no crean que era una tiendita, pero ahí lo chido es que ponían todos los cómics en mesas y tú podías llegar a leerlos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, por eso dije que era nuestro templo del saber, porque, o sea, pues no necesitabas ni siquiera ir a comprarlos y realmente comprabas lo que pues, te tocaba, ¿no? O sea, lo que realmente querías tener. Pero ahí tú ibas y te aventabas, o sea, ¿cuántas tardes no se nos llegó a ir, no, Flash? Ahí leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y la verdad era una experiencia muy, muy padre que yo en otros lados nunca lo llegué a ver, porque en otros lados era lo típico de que te dicen, oye, pues no los agarres porque pues los dedos van a dejar las marcas en el papel, los puedes doblar, X o Y, y pues primero cómpralos y ya que lo compres, haces lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que el haber tenido esta oportunidad de estar en un lugar así, nos dio mucha apertura pues para llegar, conocer historias nuevas, cómics nuevos y darle seguimiento a lo que no podíamos comprar, porque la verdad es que no estábamos tan grandes, ¿no? O sea, éramos chavitos entre 13, 14, 15, 16 años, entonces pues la banda comprenderá que pues mucha lana para andar comprando cómics no teníamos, ¿no? ¿O tú cómo veías ese tema, George? Fíjate que yo creo que mi conocimiento de cómics se debe a que compraba 2 y leía como 7, güey. Ahí en la tienda. Sí. Y sí, o sea, toma en cuenta que muchas veces se extendía, no nada más cuando eras chavito, porque cuando estabas en la universidad tampoco tienes un clavo. Entonces, sí, a los 20, 21 años, 22 años, pues tampoco tienes mucho. Pero... Ni a los 40, cuando ya tienes hijos. Y... se revierte. O sea que esta fiesta nunca termina, pero bueno. ¡Quiere llorar! Pero fíjate que sí fue un lugar en el que nos dio la apertura para conocer a otro tipo de cómics que no hubiéramos tenido oportunidad de ver o nos hubiera tardado en llegar, ¿no? O sea, cosas como Witchblade, cosas como Spawn. Yo nunca fui muy fan de Spawn. The Darkness, fui muy fan de lo que hacía Michael Turner de Fathom, que fue su proyecto ahora sí que original. Obviamente yo ahí conocí Danger Girl, que lo he dicho muchas veces, es mi cómic favorito. Entonces, ahí conocimos que no nada más había Marvel y DC, había Dark Horse, había cosas como Sin City. Posteriormente, poder comprar ahí novelas gráficas de Will Eisner. Entonces, sí era un punto en el que tenías que estar si te interesaba el cómic. Y era padrísimo porque aparte podías ver que existía este concepto de la novela gráfica, no nada más eran las grapas, ¿no? Que al fin y al cabo podías conseguir mucho en español, por lo que publicaba Editorial Vid, pero Editorial Vid siempre iba un par de años atrás. Entonces, también tenía su parte fregona ir a Comic Castle y enterarse de lo más reciente. Y a lo mejor también entrabas a lo de Vid. O sea, de hecho, mi colección de Witchblade mayoritariamente es en español. Sí fue una época muy fregona por poder leer en su momento la saga del clon, que era una porquería.
Pero te enterabas en ese momento y te digo, enterarte de lo que era Image Comics, que, insisto, se tardó aquí, o a lo mejor lo que te daban en los puestos de revistas publicado por Marvel era de una menor calidad en español, por ejemplo, ¿sí? Los cómics aquellos de X-Men Flipbook era una gran idea, pero el papel sí era medio chafón, o sea, entonces tenías Sí. ese punto de comparación de ver lo que te ofrecían de un lado, lo que te ofrecían del otro, y era muy, muy padre, güey. O sea, a mí Sí. en lo particular me ayudó a expandir mi horizonte en cuanto a cómics, que a la fecha, yo insisto, lean otras cosas que no sean Marvel y DC. Oye, Alex, como ya viste, nuestra historia está como muy marcada por la presencia de principalmente el cómic. Y en tu caso, ¿te llamaban la atención los cómics o por qué rama te latió más? ¿Por los libros, por el cine, o la música o qué fue lo que te fue jalando? En general me gusta todo, pero digo así, tanto como saber de cómics como aquí, el buen Flash y tú, o sea, no, sí, si acaso sí leí cómics de Spider-Man, cómics de Spawn, Ok. Sin City, o sea, sí prácticamente tenía unos cuantos, pero yo me incliné más por el cine, Mm. justamente el cine y los videojuegos. Todo lo que Ujú. es cine, tanto terror, que fue mi prime, y a partir de ahí el cine en general. Yo empecé viendo películas mudas, empecé con Chaplin, Ok. justamente me encantó mucho todo el tema del arte mudo, las películas vintage, los primeros monstruos del horror que fueron El Hombre Lobo, Frankenstein, Los de Universal, ¿no? inclusive también gracias a mi papá veía eso del santo contra las momias y santo contra el hombre Ok. lobo y esas cosas me encantaban justamente y también empecé mucho a tomarle amor a ya después cuando conocí más el horror empecé a ver que había muchos géneros, ¿no? Me encantaba por ejemplo el primer género found footage, que pues lo primerito que conocí fue el proyecto de la bruja de Blair, pero también había otros como La abducción de la familia McPherson, que fue una de las primeras películas que vi, que muy vintage, y también empecé a conocer géneros como el slasher, que me encantó bastante, el género body horror, que ahorita algo más actual o contemporáneo que ha salido de eso es La Sustancia, pero bueno, empecé como a irme a todo ese género del horror, y en cuanto al tema del cine, también el cine clásico. No puedo decir que me gusten las películas románticas, pero me gusta cuando mezclan comedia con romance. Creo que es algo que me ha Ok. gustado bastante. Y pues obviamente las grandes interpretaciones, ¿no? A partir de Fiebre de Sábado por la Noche, Ghost, ¿no? Las películas convencionales que salían antes, Armageddon. Entonces creo que me hice como muy fan de la ciencia ficción y de la comedia con romance. Y a partir de ahí también me volví muy fanático de lo que es de lo que son los videojuegos, justamente, empezando por el género de terror, el survival horror, que yo uno de los primeros títulos que empecé a jugar ya en la consola de PlayStation fue Resident Evil, toda la saga de Resident Evil, de Silent Hill, de Final Fantasy. Vengo de más atrás, vengo justamente de Super Mario Bros, vengo también de Mr. Game Watch, todo lo que era también Zelda, que me tocó en esa época el apogeo de Nintendo 64, y también justamente pues los primeros juegos de la Famicom, todo lo que era pues los juegos en 8 bits, 16 bits, o sea, soy fanático de todo eso, pero el género del horror, cambiando un poquito otra vez la dinámica en cuanto a tema de cine, es lo que me impulsó a seguir aquí, y también de la música, me gusta mucho como conocer a las bandas, de hecho, gracias a papá, vuelvo a decir, y gracias a un tío, es que me encantan las bandas retro, pero no las retro, sino las más retro. O sea, de niño te escuchaba a los Carpenters, te escuchaba a los Creedence Clearwater Revival, a Pink Floyd, te escuchaba a Fleetwood Mac, te escuchaba, no sé, todas esas músicos de antaño, y pues me compraba los famosos acetatos, los vinilos, porque mi papá tenía una consola grande de acetatos y ahí los poníamos, ¿no? Entonces, creo que es como más recuerdo mi infancia, y en esos tres géneros es como se partió mi gusto: el cine de terror, la música vintage y los videojuegos. Oye, Alex, una pregunta así rápida, pero tú que fuiste, bueno, prácticamente de una década después que nosotros,
a nosotros, a Jorge y a mí sí nos tocó pues desde la época del Atari y todo esto, pero porque era lo que había. Pero en tu caso ya cuando tú te debiste haber metido en estas ondas del videojuego, ya iban un poquito más avanzado. Pero entonces, ¿cómo descubres los primeros juegos? ¿Por qué ya teniendo un PlayStation, ya teniendo a lo mejor por ahí la Nintendo 64, te latió regresar a analizar, no sé, los primeros Mario que mencionabas, ¿no? A lo mejor los juegos de 8 bits y cosas así? Ok, es que justamente te digo que yo convivía con unos primos y esos primos eran bien geeks. Entonces ellos tenían las consolas antañas porque ellos son un poco más grandes que yo. Entonces Ok. ellos me prestaban las consolas y yo pues, las jugaba. Y a partir de ahí mi papá me compraba otras consolas más actuales. Pero cuando ya Ok. empecé a tener edad yo para comprarme mis jueguitos, como lo llaman vulgarmente, pues justamente ya me compré consolas más antañas todavía. Y de hecho, digo, no me salieron tan baratas porque pues mientras va pasando el tiempo, más se Así vuelven es. como consagradas estas consolas. Pero justamente fueron préstamos de primos así de consolas que ellos ya no jugaban o ya no usaban o que las tenían empolvadas, entonces me las prestaban, conocía los videojuegos, yo me compraba mis propias consolas o mi papá me las compraba y a partir de ahí también yo buscaba ya comprarme títulos viejos, que es ahorita lo que más me ha gustado en ese sentido que quisiera volver a Ok. hacer, es volverme a Ok. comprar una Ok. PlayStation y volver a tener los juegos así clásicos, porque pues ya todo está en emuladores, todo está en la computadora y creo que se pierde mucho la magia. Y también muchos de esos juegos los conocí a través de las PC, porque también la PC tenía juegos que no tenías en un PlayStation o en un Famicom, Ujú. y ahí conocí el famosísimo Doom de John Romero y John Carmack, que me enamoré profundamente de ese juegazo. Todo lo que es Quake, Doom, inclusive Wolfenstein 3D, o sea, yo Ujú. maravillado, esos eran unos juegazos de Fear Shooter, son los padres del género. Fíjate que ese juego ahorita que lo mencionas, creo que es el mejor ejemplo que se me ocurre. El de éxito está garantizado casi cuando escuchas de verdad a tus fans, al público, a la gente que les gusta estos productos, porque Doom, como bien dijiste, o sea, es un juego que conjugó muchas cosas que nos gustan. Para empezar, la banda sonora, ¿no? Que era genial, ¿no? Es mucha sangre, mucho gore y esa jugabilidad, pues un poquito más frenética que lo que se veía anteriormente y que eran cosas que a nosotros pues ya vimos que nos gusta, ¿no? Nos gusta el terror, nos gusta la música. Oiga, chicos, a Sí. ver, quiero preguntarles, ya sé que todo mundo dice que tiempos pasados fueron mejores, pero creo que en cuestión de gustos por la cultura popular, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Vamos por buen camino? ¿Lo que ustedes en su entorno ven, se enteran, creen que actualmente estén dados las condiciones para que la gente se siga enamorando de los productos de la cultura popular? ¿O cómo lo viven ustedes? Bueno, yo creo que en lo personal vamos en decadencia. ¿Y por qué te lo ¿Sí? digo? Principalmente porque antes, o sea, las redes sociales han apoyado muchísimo a dar a conocer a un vato que está tras un micrófono, por ejemplo, ¿no? Como en caso de nosotros. Nos han ayudado mucho a poder conocer más allá de lo que hay en la historia, en la ciencia, nos han ayudado en muchas cosas, pero también han sido un retroceso justamente. ¿Por qué? Porque hacen a la persona menos hábil para poder informarse y empaparse. Ya todo lo quieren en un reel de 30 segundos, todo lo quieren prácticamente a través de un chat GPT. Y antes, justamente lo que nos hacía Geeks Natos era irnos a la tienda de cómics, en este caso, abrir un cómic, leerlo, empaparnos, esperar el siguiente episodio del episodio en el programa de la televisión, esperar los estrenos, ibas al cine a ver al artista, no ibas a ver un título como tal, ¿no? Antes había esa magia, ahora ya no, ahora ya, Ujú. si tú estás esperando una película y ves en internet que le dijeron o salió una publicación que la película ya no tiene buen puntaje, ya no te vas a ver al cine la película, ya mejor la ves en streaming o esperas a que salga en Así Cuevana, es. no lo sé. O sea, se ha perdido mucho esa magia y también en ese sentido, muchas de las nuevas generaciones, lamentablemente, están tan pegadas al celular, están tan pegadas a juegos que ya son única y exclusivamente para mantener tu atención y distraerte de todo tu entorno. Y eso creo que ya le ha quitado mucho el gusto a poder ir a una tienda, a poder ir, sentarte a jugar videojuegos con tus cuates en un fin de semana. Ya prácticamente todos están así en las reuniones, ¿no? Entonces, creo que vamos en decadencia
justo porque también las nuevas generaciones no quieren empaparse de las cosas que a nosotros como generaciones antañas, más que nos gustaron, no es porque queramos imponerles, pero es de donde empezó todo. O sea, nosotros tuvimos que caminar para que ellos pudieran correr. ¿Estás de acuerdo? Y mucho de eso también tiene que ver que la cultura pop, sea cine, videojuegos, cómics, arte, libros, etcétera, es historia. Y la historia lleva un proceso para consumirse, tiene un tiempo de aprendizaje. Y si tú lo quieres todo rápido, jamás vas a aprender. Al contrario, te vas a estancar y tu mente no va a crecer. Por eso es que inclusive mucha gente que tiene razón lo que dicen que antes, por ejemplo, te sentabas a jugar un videojuego y tenías que buscar el puzzle y pasarlo y te tardabas horas y te agilizaba mentalmente todo el proceso cognitivo y lo que tú quisieras, pero ahorita ya tú estás jugando un juego y para poder pasar de nivel, antes, para pasar de nivel te daban, o sea, pasabas el nivel y te daban ropa, atuendos especiales en los videojuegos. Ahorita ya nada más necesitas, papá, préstame la tarjeta de crédito para que el papá compre Justo. los skills Es lo que te iba a y decir. ya. Antes tenías que ser bueno, ¿no? Y ahora pues hasta pagas y te dan ciertas ventajas Ahora hay mucho free to play y también en ese sentido también mucho del contenido que ahorita la gente ve está bastante descuidado y hemos caído justamente en un tema de censura. Censura con cosas que no tienen por qué ser censurables. Y todo lo que debería ser censurable sigue vigente. Entonces, es parte de nosotros como banda retro, por así decirlo, tenemos una gran responsabilidad atrás de un micrófono para poder hacer que la gente se acerque a lo retro, porque no es tanto que queramos imponerles, sino simple y sencillamente es educar para que conozcan realmente el trasfondo de las cosas, que se informen, que lean, que aprendan a través de un buen comentario. Es una gran responsabilidad darle un micrófono a alguien y ponerse atrás de un micrófono para transmitir una idea. Por eso es Así que es. este tipo de reuniones, como con Flash o contigo, siento que valen la pena que las escuche todo mundo, porque al final nosotros no solamente hablamos de gustos, transmitimos y enseñamos, y eso es lo chido. ¿Y tú, mi querido Flash? Mira, yo voy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Alex. O sea, realmente en cuestión oferta de contenido, ok, a lo mejor es muy grande debido a cosas como YouTube o las plataformas de streaming, pero realmente la innovación que hay dentro de eso es muy limitado. O sea, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué se le está vendiendo a los chavos? Güey, Street Fighter, He-Man, o sea, cosas con las que nosotros crecimos. Entonces, nosotros como niños volteábamos en los 80 y veías una nueva serie cada año, ¿no? Que serie de animación en los cómics, etcétera. Pero hoy en día le tienen demasiado miedo a arriesgarse con ideas nuevas. Y eso está de la fregada. Ahora, si nos vamos del otro lado al terreno del videojuego, lo que acaba de pasar con Sony de decir que va a matar el Se acaban formato los físico discos, ¿no? para el PlayStation 6 y bueno, parte del 5, pues te dice también del problema y del estancamiento que estamos teniendo en el sentido de que ahora quieren enseñarle a los niños a comprar algo que nunca van a tener. O sea, Bueno, realmente lo están comprando, ¿no? O sea, la compra implica tener la propiedad de algo y aquí es, ¿sí? te lo presto. O sea, me vas a pagar para que te preste mi juguete, ¿no? Sí. Entonces, pero sabes que creo que también aquí depende de nosotros levantar la voz. Ahora sí que a los más veteranos de guerra nos toca levantarnos en armas. Hasta cierto punto ha pasado con este asunto de Sony, pero creo que Sony también tiene su dejo de culpa, pero de alguna manera le estamos dando un pase a Grand Theft Auto 6, en donde están diciendo, vamos a vender una edición física que no va a traer disco. O sea, entonces me están viendo la cara. Sí, creo que también nos tocaría a nosotros buscar generar más contenido propositivo en cuestión algunas propiedades intelectuales, generar algo que no va a generar Disney, no va a generar Warner, no va a generar Amazon, ¿sí? Creo que toca también buscar volvernos o retomar ese espíritu del movimiento punk. No veo lo que a mí me gusta, no leo lo que a mí me gusta, pues yo lo genero. Hay mucho de ese espíritu en YouTube,
pero creo que tenemos que ir todavía un grado más allá y buscar juntarnos con alguien que tenga ese mismo tren de pensamiento. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Flash. Y bueno, yo finalmente, pues, para no repetir lo que ustedes ya dijeron, porque efectivamente yo también estoy 100% en ese barco, pero ¿saben qué? Algo que no comentamos mucho, pero Alex hace ratito lo mencionó. Y yo con lo que me quedo y la parte que me duele de que se va a perder todo esto es lo que perdimos, bueno, no, más bien al contrario, lo que ganamos en el viaje. Me explico. Exacto. ¿Cuántas veces, mi querido George, cuánto hacíamos de donde vivíamos hasta Comic Castle? Vamos platicando, pasábamos por un tianguis, íbamos viendo, íbamos platicando, íbamos compartiendo, y a lo mejor, aparte de compartir el gusto de los cómics o de las películas, las maquinitas, etcétera, pues fue que fuimos desarrollando una relación de amistad que, fíjate, o sea, se dice fácil, pero pues ya casi vamos por 40 años de conocernos, ¿no? Entonces, esto se está perdiendo. Aparte de cuando Alex dijo, oye, pues es que la importancia de ver un cómic, tocarlo, olerlo, no sé, para mí es muy importante y yo tengo muy en claro, cuando Alex estaba platicando eso, yo me transporté a esas tardes donde veíamos los cómics, agarrar un cómic nuevo y olerlo, ese olor a tinta, al papel encerado, cuando compras un libro y lo abres por primera vez y sabes que ese conocimiento es tuyo y sabes, como bien decía Alex, o sea, no era de que pudieras ver una reseña en una plataforma y decir, oye, pues ¿cómo filtro? Tengo un filtro, ¿no? De alguna manera puedo ir eliminando cosas. No, te tenías que chutar y vivir la experiencia de viajar, de platicar, de entablar una relación con otras personas que probablemente ya lo habían leído, ya lo habían jugado, etcétera. Y eso enriquece tu experiencia. Entonces, eso es, creo que en mi caso, lo que me duele de que se está perdiendo, ¿no? Porque no es nada nuevo. No sé si ustedes sabían, la última generación de chavos es la generación que menos sexo tiene. Y a lo mejor dirán, oye, pero ¿qué relación tiene con esta onda? Bueno, pues es que no conviven. Es que están cerrando bares, están cerrando antros, están cerrando cines, están cerrando muchos centros de entretenimiento y convivencia social. Pues ya la gente ya no está interesado en estar conviviendo con los demás, ¿no? Pero estos espacios pues justo fomentaban eso, ¿no? O sea, a lo mejor a veces no éramos los más extrovertidos, pero no sé, de repente cuando reconoces a un chavo que veías ahí en una tienda de cómics, como que te volteabas a ver y decías, somos del club, ¿no? Y había un sentido de pertenencia, cosa que se está perdiendo, desgraciadamente, ¿no? Sí. Pero pues ni hablar. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, en el caso tuyo y mío conectamos a muchos niveles, porque también éramos fans de Star Wars, fans de películas de terror, fans de James Bond. Pues de la música, bueno, ya vimos que también Alex se une al club, porque también pues convivíamos con ese tipo de música, ¿no? Creedence, los Beatles, con Kiss. Bla, 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 ¿no? Ajá, Kiss. Entonces, pues sí, tienes razón. Y fíjate, digo, esta anécdota nunca la he contado. Estábamos un día tú y yo en mi casa. Y tú habías ido de visita, porque tú ya vivías en Aguascalientes, y era el 2006, y estábamos, hace 20 años. Y estábamos los dos ahí, y, oye, güey, en 15 minutos se estrena Casino Royale. Y me acuerdo que me dijiste, güey, no me gusta ese güey de James Bond. Digo, yo tampoco, güey, pero es James Bond. Hemos ido a ver las últimas películas de Bond juntos. Pues vamos. Era un jueves a las 11 de la noche y literalmente en la sala éramos, yo creo que a lo mejor 30, 40 personas. O sea, nos cruzamos ahí a Plaza Universidad y me acuerdo que nos pasaron una encuesta de por qué había ido a ver Casino Royale, así de, usted vino a ver esta película porque sale Daniel Craig, así de, güey, casi no vengo por él, la neta, ¿sí? Yo ni sabía quién era, casi, ¿no? Y nos dijeron, no nos regresen la encuesta porque hay otra parte que tienen que contestar después de ver la película. Güey, cuando salimos de ver la película estábamos extasiados de ver a este nuevo James Bond, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en cuanto se está viendo en el espejo con el smoking, escuché el que te dice, sí, así Arturo diciendo, sí es James Bond. Ya al final, cuando llega el Mr. White, we need to talk. Y dice, who is this? Y le dan el balazo y llega, the name is Bond. James Bond. O sea, éramos un par de fanboys gritando así de, sí, a huevo, Bond ya regresó y está bien fregón.
O sea, ese tipo de cosas se han perdido. Pero bueno, pues como bien dijo Alex, pues nos toca ser como estos curadores, ¿no? de la cultura popular y como bien decías, Alex, pues sí es una gran responsabilidad, ¿no? Andar dándole voz a algunas personas que luego pues no a lo mejor no son pues, claros defensores de todo este tipo de situaciones o no tienen tanta pasión por esto, pero para los que sí, pues mira, pues vamos a seguirnos reuniendo, vamos a seguir platicando y a recordar todo este tipo de anécdotas, y ya si en el futuro pues algo logra cambiar y esto permanece, pues qué mejor, ¿no? ¿Algún mensaje Así que nos es. quieras dejar, mi querido Alex? No, pues primero que nada agradeciendo el espacio, justamente invitando a la gente a que siga su contenido, que no se pierdan el contenido de estos dos vatos que son increíbles, que son unos geeks totales y que lo geek no tiene que ser intrapopular, tiene que esto, y voy a regresarme tantito a esto, antes lo geek era ser como el bicho raro, ahorita ya se popularizó. Pero afortunadamente estamos nosotros dentro de ese nicho y de verdad consuman este contenido, el de aquí mi querido amigo Jorge y Arturo, así como también el de otros colegas que ya pronto los van a ir conociendo. ¿Por qué? Porque somos, como lo dijeron, la última línea de defensa de la generación geek, de la cultura pop, de todo lo bueno que se ha perdido, y ya depende de ustedes como espectadores poder rescatar todo eso. Yo los invito a que sigan el contenido de aquí de mis grandes amigos. Agradecido con el espacio Arturo y Jorge, de verdad, y yo espero que podamos seguir colaborando más. Y pues también ya están invitados a los próximos podcasts también. George, ya pensé en ti en un título que vamos a seguro hacer un muy buen match en un podcast que se viene, así como el que hice con Arturo y Armando justamente. Entonces, ya para que te unas en esas transmisiones. Con mucho gusto, ya sabes que yo estoy puesto. Bueno, señores, pues mi estimado Flash, un placer volver a reunirnos y platicar de estos temas que tanto nos apasionan. ¿Algún mensaje final, viejo? Señores, sigan a Alex, ahí les vamos a poner por la magia de la edición en donde lo pueden seguir. Y pues la recomendación de siempre, pórtense muy mal. Muy bien, y bandita, cuídense mucho. Como ya les dijimos, sigan este contenido, síganlo con pasión, consérvenlo, valórenlo, cuídenlo. Y pues aquí nos vamos a estar viendo la próxima emisión para seguir platicando de los temas que tanto nos apasionan. Cuídense mucho. Un abrazote. Hasta pronto. Bye.